Hace más de 1000 años, una nueva clase de pesadilla irrumpió en Europa occidental, armado hasta los dientes, ávido de oro y vestido como si acabara de asaltar una tienda de hachas. Se llamaba Ro, un guerrero vikingo con encanto, inteligencia y liderazgo que emanaban de su casco con cuernos. Al mando de su tripulación pirata, Ro surcaba los mares como una banda de motociclistas nórdicos, saqueando, incendiando y sembrando el pánico a una velocidad increíble. En aquel entonces, estas incursiones vikingas eran como la versión medieval de un asalto. Imaginen bandas de motociclistas forajidos en barcos, apareciendo de la nada, atacando con fuerza y desapareciendo antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo sucedido. Ninguna fortaleza, aldea ni monedero de sacerdote estaba a salvo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un giro inesperado. En lugar de intentar constantemente y fracasar, detener a Ro y su alegre banda de merodeadores, algunos astutos pensaron: ¿y si contratamos a ese tipo? Como pagarle a un matón para que proteja tu dinero del almuerzo de otros matones. Funcionó. Así fue como Ro, sí, ese Ro, pasó de ser un temido matón marino a fundar una dinastía. No una dinastía cualquiera. La dinastía. Bienvenidos a la alocada historia del origen de Normandía, también conocida como la tierra de los nórdicos. Retrocedamos un poco. En el año 843, el Tratado de Verdún dividió el Imperio carolingio como una pizza particularmente ambiciosa. Un trozo se convirtió en Francia occidental, que abarcaba aproximadamente 2/3 de lo que hoy llamamos Francia. Todavía no existía Francia, claro está, solo los francos, descansando en una tierra llena de bosques, ríos caudalosos como el Sena y el Loira, y una tierra tan fértil que haría llorar de alegría a cualquier agricultor. Un trozo de esta región se llamaba Neustria. ¿Su capital? París. ¿Su futuro? A punto de ser cambiado para siempre por un imponente vikingo. Entra Rollo, también conocido como Rollo el Caminante. ¿Por qué el apodo? ¿Por qué era tan gigantesco que ningún caballo podía cargarlo? En serio, era como una torre de asedio de 2 patas. Así que caminaba. Y cuando Rollo entraba al pueblo, te dabas cuenta. No era un tipo alto cualquiera. Tenía presencia, fanfarronería, el tipo de hombre que ponía nerviosos a los caudillos y hacía sudar a los líderes locales. En menos de 30 años, Rollo pasó de ser un gamberro de alta mar a ser el gran jefe de Normandía. Y no solo gobernó, sino que prosperó. Su historia no fue solo legendaria, fue el final de casi 100 años de caos. Todo comenzó a finales del siglo VIII, en los fríos y hostiles climas de Escandinavia. Esos son Noruega, Dinamarca y Suecia, para quienes lleven la cuenta. Sus habitantes, gente robusta que vivía en condiciones difíciles, eran paganos que adoraban a una gran variedad de dioses. Algunos pescaban, otros cazaban, otros cortaban leña, pero muchos eran comerciantes, incluso pacíficos. Comerciaban con todo tipo de objetos, desde pieles y astas de animales hasta joyería fina y oro. Si relucía, se intercambiaba. Escandinavia tenía tesoros que ofrecer, pieles, hierro, incluso marfil de Morsa. Estos recursos convirtieron a sus habitantes en hábiles comerciantes que frecuentaban las ricas tierras del sur. Y cuando ves constantemente las cosas brillantes de tus vecinos, empiezas a preguntarte, ¿por qué no tomarlas? Así que da paso al giro vikingo, del trueque al robo. Al principio solo eran un pequeño asalto. Luego, una temporada de saqueos a toda máquina. Se trataba menos de gloria y más de la forma más rápida de ganar dinero rápido. ¿Para qué regatear cuando se puede robar? Durante más de un siglo, estos aventureros vikingos, cuyo nombre significa piratas en nórdico antiguo,
causaron estragos en toda Europa. ¿Sus objetivos favoritos? Iglesias y monasterios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de tesoros y solo estaban protegidos por, bueno, monjes ancianos y adolescentes. No eran precisamente SEALs de la Marina. Para los vikingos era como entrar en un cajero automático divino. ¿Su estrategia? Ataques relámpago. Piensa en golpear y desaparecer. Las incursiones vikingas se movían rápido, golpeaban con fuerza y no se quedaban mucho tiempo. No necesitaban líneas de suministro ni castillos, solo barcos largos y sed de sangre. Se apoderaban de oro, plata, joyas y piedras preciosas como si estuvieran en una juerga de compras. Y como regalo de despedida, solían prender fuego al lugar, muy dramático. Si los monjes intentaban huir, a menudo los aniquilaban. ¡Qué horror! ¡Qué sacrilegio! ¡Qué desastre de relaciones públicas! Atacar lugares sagrados les dio a los vikingos la reputación de ser la peor clase de paganos, destructores bárbaros, desalmados e impíos. El mundo cristiano entró en pánico. Los sermones estaban llenos de fuego y azufre, y los vikingos eran retratados como lobos, demonios y pesadillas con hachas provenientes del gélido norte. Y para ser justos, en cierto modo lo eran, pero uno de ellos, Rollo, también era un visionario, un hombre que no solo quemó reinos, sino que construyó uno. Imagínense esto: un grupo de guerreros salvajes y barbudos irrumpiendo desde el gélido norte, deslizándose en elegantes barcos tallados con cabezas de dragón, como salidos de una pesadilla, y de repente, ¡zas!, irrumpen en el escenario político como una banda de heavy metal irrumpiendo en una fiesta en el jardín. La simple conmoción fue suficiente para hacer que aldeas enteras se pusieran a sudar frío. Los vikingos no solo libraban guerras, jugaban a la mente. Para cuando fijaban la mira en su siguiente víctima desafortunada, el daño psicológico ya estaba hecho. Todos estaban aterrorizados y, en muchos casos, listos para rendirse sin luchar. En aquel entonces, la gente no solo temía a los vikingos. Oh, no, algunos creían que eran un castigo divino. Un castigo celestial del mismísimo Todopoderoso por todos los pecados de los francos. Mirad, component placement, exclamaban, los nórdicos son la ira de Dios manifestada. Y si la ira divina tenía un terreno predilecto, ese era Francia occidental. La región estaba siendo azotada como una piñata en una fiesta de cumpleaños vikinga. Oleadas de incursiones golpeaban con fuerza y rapidez, y nadie parecía poder detenerlas. Verás, el enemigo típico del siglo IX era manejable. Vivían al otro lado de la frontera, y podías marchar y enfrentarte a golpes como bárbaros razonables. ¿Pero los vikingos? Estos tipos eran un tipo de problema completamente distinto. No vivían en tus fronteras. Surgían de la nada, destrozaban tu ciudad, se llevaban tus cosas y ¡puf!, desaparecían. Sus incursiones relámpago duraban solo unos días, lo justo para saquear todo lo que no estuviera clavado y desaparecer antes de que pudieras siquiera afilar una espada. Y sin ejército permanente, el pobre Carlos el Calvo no pudo hacer mucho más que arrancarse los pelos de la frustración, suponiendo que le quedara alguno. El imperio franco había sido dividido como un asado festivo, así que nadie tenía la fuerza suficiente para resistir la embestida vikinga. ¿El resultado? Un juego del gato y el ratón que duró un siglo, solo que el gato estaba dormido y el ratón estaba borracho de hidromiel y empuñando un hacha. Pero entonces llegó un giro inesperado. A mediados del siglo IX, los vikingos subieron de nivel. Ya no eran pequeñas bandas de vándalos ávidos de saqueo. Ahora hablamos de flotas, con cientos de barcos,
que avanzaban tierra adentro y trataban ciudades enteras como si fueran pan comido. Miles de guerreros, unidos bajo un solo líder, arrasando el territorio. Y pronto, uno de esos líderes cambiaría la historia de Francia para siempre. Presentamos a nuestro misterioso nórdico. Nacido alrededor del año 855, probablemente en Noruega, su historia presenta algunas lagunas, como la mayoría de los escudos vikingos tras una batalla. Era un señor local, hasta que le arrebataron la herencia y lo expulsaron como a un príncipe descontento. Tras causar suficiente caos en el norte como para ser exiliado de nuevo, se refugió en Inglaterra para descansar un poco, incursiones y saqueos, y luego apareció en la costa de Neustria, lo que hoy llamamos Normandía. Al principio era solo otro vikingo con un sueño y un puñado de amigos alborotadores. ¿Pero Normandía? Ese lugar era el paraíso vikingo. ¿Una costa extensa? Listo. ¿Lleno de tesoros? Listo. ¿Líderes locales con el temple de una medusa? Completamente listo. Era la tormenta perfecta, rico, débil y convenientemente ubicado. El paraíso de un saqueador. Con la mayor parte del buen botín ya saqueado por sus predecesores vikingos, nuestro hombre tenía 2 ases bajo la manga. Opción 1. Acercarse a la figura de autoridad más cercana y decirle: «Qué bonito pueblo tienes. Sería una pena que le pasara algo». Básicamente, extorsionaban a la gente para que les pagaran por no causar una masacre. ¿Para qué luchar cuando tu reputación puede con todo? Opción 2. Ir más allá. Navegar tierra adentro, río arriba, donde se encuentran los verdaderos tesoros. Por suerte para él, y muy desafortunada para los demás, tenía la versión vikinga de un deportivo, el Drakkar. Estos barcos no eran simples botes, sino máquinas de guerra, capaces de sortear tanto las olas del océano como los ríos angostos. Podían llevar una horda vikinga desde los fiordos de Escandinavia hasta la puerta de tu aldea en tiempo récord. Eran tan rápidos y eficientes que hacían que las calzadas romanas parecieran atascos. Un barco vikingo podía recorrer 100 millas náuticas en un día. Mientras tanto, un ejército regular tenía suerte si lograba avanzar lentamente 15 millas antes de que alguien necesitara una siesta. ¿El secreto? Un diseño ingenioso. Construidos con una técnica llamada construcción de clinker, donde los tablones se superponían como escamas de pez, estos barcos eran robustos y ligeros. Añádele una vela gigante, remos de apoyo y un fondo plano que podía deslizarse sobre aguas poco profundas, y listo. Tenías la embarcación de asalto definitiva. Podían llegar directamente a tu ciudad, festejar como si fuera el 899 y marcharse antes de que despertara el primer guardia. En resumen, estos barcos largos eran los más valiosos del mundo vikingo. Sin barcos no había incursiones, sin incursiones no había miedo, y sin miedo, bueno, los vikingos no serían las leyendas que son hoy. Comparados con la mayoría de los barcos de la época, que necesitaban puertos profundos y muelles, los barcos vikingos eran el equivalente a vehículos todoterreno con remos. No necesitaban muelles de lujo, para nada. Estas bellezas podían simplemente deslizarse hasta la playa como si estuvieran aparcando. Eso significaba que los vikingos podían desembarcar prácticamente justo en la puerta de su objetivo. ¡Sorpresa! Y no solo eran prácticos, sino también resistentes. Piensa en esqueletos de roble y aparejos de pino, robustos pero flexibles, como culturistas practicando yoga. Los constructores navales tampoco se andaban con rodeos. Cuando necesitaban una pieza de madera curva, no la tallaban de un tronco recto. Oh no, se convertían en leñadores de verdad,
vagando por los bosques en busca de árboles que crecieran naturalmente con la forma adecuada. ¿Por qué? Porque doblegar la naturaleza a tu antojo es genial, pero trabajar con ella es una genialidad vikinga. Además, mantiene las fibras de la madera fuertes e intactas. Muy ingenioso, muy laborioso. Hablando de mano de obra, construir uno de estos barcos vikingos, unas 50.000 horas hombre, y eso es solo para el barco. Eso no incluye el hilado de lana para las velas, la fundición de hierro para los remaches, ni las expediciones al bosque para recolectar todos los demás detalles. En resumen, si IKEA hubiera vendido barcos vikingos, todavía lo estarían construyendo 10 años después. Mientras estas elegantes máquinas de guerra remontaban el río como asesinos acuáticos, los francos entraron en pánico. ¿Su brillante idea? Fortificar los ríos. Impedir que los vikingos entraran y salieran como si fueran hachas. Un río en particular hacía sudar a los nobles francos, el Sena. Era básicamente la ruta vikinga hacia el jugoso corazón de Francia. Desde el año 841 lo habían estado navegando como si fueran los dueños del lugar. Así que los francos se lo tomaron en serio. A unos 19 kilómetros de Rouen construyeron el puente de Petra. Y llamarlo puente es quedarse corto. Era más bien una fortaleza a tiempo parcial. Se extendía más de 450 metros, tardó una década en construirse y tenía torres de piedra fortificadas, llamadas castellum, en ambos extremos. El puente en sí era de madera, pero se asentaba sobre piedra maciza. Tenía 22 arcos, cada uno de los cuales se cerraba con rastrillos de hierro, básicamente puertas de garaje medievales diseñadas para impedir el paso de los barcos largos. Esto era más que una simple infraestructura. Era una innovación militar medieval. El puente actuaba como una fortaleza, impedía el paso a los vikingos, o, si lo conseguían, los atrapaba para que no pudieran salir. Por primera vez en la historia, un puente no era solo un cruce, era un arma. Avanzamos hasta el año 885 y llega la gran prueba. Los vikingos, liderados por una estrella emergente llamada Rollo, se embarcaban en una gran expedición de saqueo con la mira puesta en la rica región de Borgoña. Pero antes de poder saquear a su antojo, debían superar el puente de Petra y las tropas francas que lo custodiaban. ¿El escenario? Imagina un enfrentamiento. Los francos están en las torres, disparando contra los barcos vikingos como si fuera un juego de defensa de torres histórico. Para tomar el puente, los vikingos primero tendrían que tomar las fortalezas de ambos extremos. Es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo porque no llevaban equipo de asedio en sus barcos largos. Porque nada arruina una incursión fluvial tan elegante como cargar con arietes gigantes. Entra Sigfrido, un caudillo danés con una banda de 10.000 vikingos divididos en escuadrones. Cada grupo tenía su propio subjefe, y Rollo estaba entre ellos. Y tenía un plan, astuto, teatral y muy a la moda. Rollo instaló un campamento a media milla del puente y cavó una enorme trinchera a su alrededor con altos muros de tierra, como el primo menos acuoso de un foso. Pero aquí está la sorpresa. Dejó una abertura enorme. Solo un gran felpudo de bienvenida para el ejército franco. Era un cebo. Los francos, benditos sean, se la llevaron. Creyendo que estaban a punto de aplastar a unos asaltantes soñolientos y desprevenidos, irrumpieron en el campamento, solo para darse cuenta demasiado tarde de que todo era una trampa. Los vikingos se habían escondido en el centro, haciéndose los muertos, dormitando o con cualquier toque dramático que se les ocurriera. Entonces, ¡bum!, saltaron
armas en mano, y se desató el caos. Atrapados en un espacio reducido, los francos no podían usar su caballería, ni maniobrar, ni mucho menos huir con elegancia. Se desató una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Y en ese tipo de combate, los vikingos eran como tiburones en una piscina infantil. ¿Moraleja de la historia? No subestimes a un vikingo, sobre todo a uno que parece estar durmiendo la siesta. Formidable. Los francos están completamente apaleados, la mayoría aniquilados como si fueran restos de ayer. La siniestra música de batalla se intensifica. Ahora los vikingos aún necesitan tomar el puente, pero tras escuchar la escalofriante noticia de la masacre en el campamento, los guardias tiemblan bajo sus cotas de malla. Ofrecen tanta resistencia como papel mojado. Los vikingos se acercan y prenden fuego al puente como si fuera temporada de barbacoas. Claro, este pequeño obstáculo les costó 4 meses. Sí, 4. Pero bueno, ya han terminado. Borgoña, eres el siguiente. Pero esperen. Antes de que puedan conseguir ese excelente vino de Borgoña, hay un desvío un poco más grande. París. Los historiadores no están completamente seguros, pero nuestro viejo amigo Rowe podría haber estado participando también en este viaje salvaje. 24 de noviembre de 885. Los parisinos observan y... ¡ay no! Es la flota vikinga más grande jamás vista navegando por el Sena, como si fuera la dueña del lugar. Algunas fuentes francas afirman que son entre 30.000 y 40.000 guerreros vikingos. Siendo realistas, probablemente cerca de 20.000. Aún así, eso es suficiente para que los escandinavos enfadados reconsideren sus decisiones vitales. En aquel entonces, París era básicamente una sola isla, la actual Ile de la Cité, rodeada por una elegante muralla galorromana con torretas. Era la ciudad más grande del reino, con miles de habitantes. Como gente bastante razonable y quizás un poco cansada de tanta marcha, los vikingos primero prueban la diplomacia. Entran Sigfrido, jefe de la horda vikinga, y el obispo Goslan, el parisino de mayor rango al mando. La idea es simple. Oigan, déjennos pasar, o si no... Goslan, canalizando a su héroe de acción interior, dice: rotundamente no, nuestros puentes te detendrán. Y probablemente cerró la puerta de golpe. Así que, naturalmente, Sigfrido se encoge de hombros y dice: muy bien, lo haremos a la fuerza. Al día siguiente, están listos para asaltar la ciudad. París ha sufrido 3 ataques vikingos en los últimos 40 años, así que no es su primera experiencia. La ciudad está conectada a la orilla izquierda por el Petit Pont y a la orilla derecha por el Grand Pont. Ambos puentes son obras maestras de la ingeniería medieval. Arcos, rastrillos, torres de vigilancia, todo. Las torres son un asunto serio, puertas de madera, ranuras para arqueros en el primer piso y un balcón de madera en el nivel superior, llamado Howard, para lanzar flechas, ladrillos y cualquier otra cosa que puedan lanzar. 2 días después de su llegada, los vikingos lanzan su asalto. Su punto débil, la torre del Grand Pont, en la orilla derecha. La parte superior de la torre está inacabada. Básicamente, una invitación abierta. Los vikingos la bombardean con flechas y proyectiles, pero los 200 parisinos que la defienden luchan como ardillas. Repelen a los nórdicos y pasan toda la noche construyendo un piso de madera adicional encima. La ciudad está literalmente improvisando para sobrevivir. Día 2. La cosa se pone aún más fea. Los vikingos vuelven con todo, esta vez con un ariete gigante hecho de un árbol que ni se imaginaban. Mientras tanto, ambos bandos juegan al pilla-pilla. Los francos intentan quemar los barcos vikingos. Los vikingos intentan quemar los puentes.
pero los francos salen victoriosos con una treta, cera caliente y brea arrojada sobre los vikingos, que usan la formación de escudos al estilo romano. Suena ingenioso, hasta que la sustancia viscosa en llamas se filtra entre los escudos y los asa vivos. ¡Ay! La lucha se prolongó durante 3 días. Los parisinos estaban ampliamente superados en número, pero no se rindieron. Casi todo lo que sabemos proviene de un monje de Saint-Germain-des-Prés que, sin bromear, describe a los defensores lanzando frases ingeniosas como salidas de una película de acción. Se dice que un tipo ensartó a 7 vikingos con una sola lanza y gritó a la cocina: ¡Eh! ¡Enciendan la parrilla!, o el equivalente del siglo IX. Pero aún así, 3 días de arietes sin parar, barcos en llamas, flechas y objetos puntiagudos después, y es un rotundo fracaso para los vikingos. Así que Sigfrido, no precisamente entusiasmado, cambia de táctica. Dice: bien, asedio será. A regañadientes, los vikingos se atrincheraron para resistir. Tenían arietes, torres de asedio, brulotes, todo el catálogo de IKEA sobre guerra medieval. Los francos respondieron de la misma manera, instalando un trabuquete en lo alto de la torre. Ya saben, por si acaso los vikingos necesitaban que les lanzaran más cosas desde arriba. El asedio dura casi 1 año. Los vikingos atacan como locos, pero París se resiste. Aún así, la moral se resquebraja. Los defensores envían un desesperado SOS al emperador franco. Finalmente, en octubre de 886, el nuevo emperador, Carlos el Gordo, aparece cerca de París, trayendo consigo un ejército de tamaño decente y, presumiblemente, refrigerios. Así que ahí estamos, en la cima de la colina de Montmartre, donde Carlos el Gordo tiene la oportunidad perfecta para arrasar con los vikingos. El escenario está preparado, los enemigos están en su sitio. Y entonces, giro inesperado. En lugar de desatar su furia, Carlos da un giro inesperado. Les paga para que se vayan. Exacto. No solo deja que los vikingos crucen los puentes como si fuera el tráfico de domingo, sino que también les da un fajo de billetes para que saqueen Borgoña. ¡Salud, chicos! Los parisinos perdieron la cabeza. Después de todo, acababan de arriesgar sus vidas, de contener la invasión vikinga más importante que Francia había visto jamás, con solo 200 defensores, ¿no? ¿Y para qué? Para que su rey pudiera extender un cheque y expulsar al enemigo como si fuera un Uber vikingo. Es comprensible que la gente esté furiosa. ¿Qué hace Carlos? Tenía la victoria en bandeja de plata y, en cambio, ofreció una recompensa humillante. No tiene sentido, a menos que sepas que Carlos estaba enfrascado en una disputa real con el rey de los burgundios. Así que tal vez, solo tal vez, Carlos pensó que podía dejar que los vikingos se encargaran de algunos asuntos sucios por él. No es una tontería, solo una estrategia disimulada. Mientras tanto, mientras los vikingos se disponen a saquear Borgoña, alguien, llamémosle R, empieza a causar sensación. Este momento se convierte en un punto de inflexión. R ya no es un simple asaltante con espada. Tiene ambición, arrogancia y un creciente club de fans con hachas. Aspira a convertirse en una figura influyente. Durante los próximos 26 años, R está en una misión. Los libros de historia no nos dan muchos detalles, pero las pocas pistas sugieren que está construyendo algo grande. Primera parada, el jefe vikingo. Es joven, está en la flor de la vida de un guerrero y sin duda atrae a sus compatriotas nórdicos. Al parecer, un líder nato que convence a otros vikingos. Durante la siguiente década, R cruza el Canal de la Mancha para saquear Inglaterra,
y probablemente luego regresa a Francia para recorrer los valles fluviales, el Loira, el Yonne, el Saona y el Garona. En resumen, si tiene agua y riqueza, R está ahí para destrozarla y apoderarse de ella. Las tierras francas están de rodillas, pero R sigue siendo solo un pirata glorificado, sin código postal propio. Eso está a punto de cambiar. Alrededor del año 898, R tiene la vista puesta en Rouen, en Neustria. Un comportamiento vikingo clásico, prepararse para otra gran incursión. Pero esta vez, la situación da un giro inesperado. Los lugareños están tan hartos de ser saqueados que el arzobispo intenta algo radical. Sale, encuentra a R y le dice: «Mira, amigo, la ciudad está devastada. No queda nada que robar. ¿Qué tal si nos proteges tú?» Y R, siempre oportunista, dice: «Trato hecho». ¡Bum! Así de fácil, R ya no es un saqueador. Ahora es el protector oficial de Rouen, estableciendo una base como un jefe. Es una jugada bastante acertada, sobre todo porque los reyes carolingios no son precisamente los más destacados por su liderazgo. R, en cambio, consigue resultados, y todo el mundo lo sabe. Aún así, hay una trampa. R no tiene legitimidad real. Tiene la espada, el ejército, el botín, pero no las credenciales de noble. Entonces, ¿cuál es el plan? Simple: casarse con alguien con poder. Se casa con una franca llamada Popa. Sí, Popa, hija de un príncipe. Es una alianza estratégica que le da un paso hacia la aristocracia local. De repente, ya no es solo el vikingo aterrador, es nuestro vikingo aterrador, con suegros y todo. Esta pequeña maniobra es el primer paso para sentar las bases de lo que eventualmente se convertirá en el Ducado de Normandía. R está apostando a largo plazo y lo está haciendo bien, pero no todos en Frankland están entusiasmados. El resto del país aún lo ve como un invasor. Eso solo cambia tras una brutal batalla que cambia las reglas. Es el 11 de septiembre, no ese 11 de septiembre, y R, al mando de un ejército enorme, tiene la mira puesta en Chartres, una ciudad a unos 96 kilómetros al sur de París. Está listo para saquear, pero, sorpresa, aparece un ejército combinado de neustrianos y burgundios, liderados por sus duques. La situación se descontrola. Es una pelea campal. En cierto momento, parece que R podría volver a ganar. Los vikingos presionan con fuerza, pero entonces, un giro inesperado, el obispo de Chartres saca el arma secreta de la ciudad, una túnica. No cualquier túnica, claro está. Según la leyenda, es la misma que usó la Virgen María al dar a luz a Jesús. La alza sobre las murallas de la ciudad como si fuera la batiseñal medieval. Da comienzo el drama celestial. Se supone que la reliquia demuestra que la protección divina está del lado de la ciudad, y ya sea por fe o por miedo, cambia el rumbo. Y así, sin más, la historia gira en torno a una prenda sagrada de maternidad. En la tierra de las reliquias, estos villanos no eran solo para decoración, podían obrar milagros. Para los fieles, poseer uno era como tener un pase VIP para la intervención divina. Imagina a los habitantes de una ciudad sitiada, con sus esperanzas frustradas, pero de repente, ¡zas!, empiezan a sentir el apoyo de la mismísima Virgen María mientras se preparan para enfrentarse a los vikingos. Marchan con la energía de un empujón celestial y arrasan con Rollo y sus hombres. Rompen el asedio con tal fuerza que ni siquiera los vikingos, que probablemente se estaban preguntando qué había pasado, pudieron seguir luchando. Tuvieron que huir para salvar sus vidas, dejando atrás la asombrosa cifra de 6.800 camaradas caídos. Es un desastre de tal magnitud que un mal día en la oficina parece una pausa para el café. Pero esperen,
la saga no ha terminado. Algunos vikingos, demostrando su talento para la supervivencia, logran escapar de la carnicería y trepan una colina al norte de la ciudad. Creen estar acorralados, con las fuerzas francas acercándose como el juego de la mancha más desagradable del mundo. Los vikingos, atrapados, sin salida. ¿Qué hacen entonces? Se vuelven sigilosos. Un valiente se cuela por el campamento franco al amparo de la oscuridad y toca su corneta como si fuera Rollo volviendo de su hora de almuerzo. Los francos, en un glorioso momento de pánico, se dispersan. ¡Funciona! Los vikingos, que estaban a punto de convertirse en una nueva opción de almuerzo para los francos, logran escapar y encuentran a su jefe, Rollo, sano y salvo. Victoria, pero por los pelos. Aunque los vikingos de Rollo sobrevivan para luchar otro día, él sigue siendo el gran perdedor de la batalla de Shaktra. No está precisamente celebrando un desfile victorioso, pero unas semanas después, ¿qué sucede? Es coronado como el señor oficial de un nuevo y brillante lugar llamado Normandía. Menudo cambio. Tras 2 siglos de disputas entre vikingos y francos, ambos bandos están exhaustos, maltrechos y hartos de todo. Los vikingos están cansados de las incursiones, los francos están cansados de resistir. Todos solo quieren relajarse. Por primera vez, lo que antes parecía imposible está sucediendo. Vikingos y francos están a punto de unir fuerzas. Es el equivalente político a una boda a la fuerza. Entra Carlos el Simple, el nuevo rey de los francos. Este tipo, que no es precisamente un genio militar, está desesperado por aferrarse a su trono. Tiene una idea. Oye, Rollo, ¿qué te parece esto? Te estableces en Normandía, tomas el control de Rouen y la costa, y a cambio la proteges de otras incursiones vikingas. Carlos no es el más listo del mundo, pero sabe que lo único que lo separa de ser derrocado es la amenaza vikinga. Así que prueba la vieja estrategia de contratar a un ladrón para atrapar a otro ladrón. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para protegerte de los piratas que los piratas de verdad? Rollo, ya entrado en años, probablemente en sus 50, está cansado de la vida de guerrero vikingo. Ha terminado con las incursiones y busca sacar provecho de su éxito. Tiene riqueza, tiene poder, pero ahora quiere un terreno y el respeto que conlleva. Así que cuando Charles le ofrece Normandía, es como un sueño vikingo hecho realidad. Rollo lo piensa y decide, ¿por qué no? Ya no solo busca robar tesoros, quiere bienes raíces. Reúne a sus compañeros jefes vikingos y todos coinciden. La paz suena bien. La tripulación de Rollo lleva 2 décadas viviendo en estas tierras, cazando, pescando y disfrutando de la buena vida. Todos están dispuestos a establecerse en lo que consideran su paraíso personal. Rollo se da cuenta de que ya no es solo un asaltante, es un pez gordo, y ser reconocido oficialmente por el rey franco es como recibir un certificado de grandeza. Este es un nuevo nivel de estatus para él, así que acepta el trato. Normandía es suya. El futuro es brillante, excepto, claro, cuando no lo es. Avanzamos rápidamente hasta el otoño del 11 de septiembre. Imaginemos un pequeño pueblo junto al río, con todos en vilo, espadas listas, esperando a que algo salga mal. Carlos el Simple y Rollo se encuentran cara a cara para cerrar el trato. Es una situación tensa. Y por supuesto, al más puro estilo vikingo, Rollo les hace una mala pasada. Quiere más. En concreto, exige toda la tierra desde el río hasta la costa, tierra que aún no haya sido devastada por los vikingos. Charles, comprensiblemente, no está muy contento con esta petición. Bien,
Abróchense los cinturones para una historia de reyes conspiradores, vikingos amantes del mar y una transformación legendaria que dio origen a uno de los actores más poderosos de la Europa medieval, Normandía. Así empieza todo. Nuestro hombre Rollo, un vikingo extraordinario, negocia como un pirata veterano convertido en político. El rey, sudando un poco, intenta sobornarlo. ¿Qué tal si mejor eliges Flandes? ¿Quizás Bretaña? ¿Buen tiempo? ¿Buen vino? Pero Rollo, apasionado por la vida playera, dice que no, o acceso al mar o nada. Finalmente, el rey cede. Con un dramático apretón de manos, posiblemente con un tácito «arrs», Rollo, el azote de los mares, se convierte oficialmente en el conde de Rouen. Y así, sin más, nace Normandía. Es básicamente la versión vikinga de inaugurar una nueva franquicia. Pero aquí está el truco. Gobernar un ducado franco no se trata solo de blandir hachas y dejarse crecer barbas épicas. Rollo debe acatar las reglas locales si quiere conservar el territorio, mientras otros territorios fundados por vikingos en Europa se desvanecen en el olvido. Normandía prospera durante más de 300 años. ¿Por qué? Porque Rollo es lo suficientemente inteligente como para leer la situación. Para empezar, abandona a los antiguos dioses nórdicos, Odín, y se bautiza. Nueva fe, nuevo nombre. Hola, Robert. Es la versión medieval de una renovación total de la marca. ¿Por qué? Porque en Frankland la lealtad tiene condiciones cristianas. Los juramentos son sagrados, y si no eres cristiano, no puedes hacer uno. Sin juramento no hay confianza. Sin confianza no hay ducado. Rollo no se arriesga. No solo se convierte, sino que arrastra a todos sus compañeros vikingos a la pila bautismal. La sinceridad es opcional, se requiere astucia política. El objetivo es que todos hablen el mismo idioma cultural, o al menos lo pretendan. De las 350.000 personas que ya vivían en la región, solo entre 2.000 y 3.000 vikingos se mudaron. Así que se trata menos de una toma de posesión hostil y más bien de unirse a una gran asociación de propietarios. No intentan dominar, sino integrarse. Los vikingos intercambian barcos largos por títulos de propiedad, el nórdico por la jerga local, y empiezan a casarse con mujeres locales. Es práctico, es ingenioso, es básicamente diplomacia vikinga con anillos de boda. Rollo, siempre con visión de futuro, ya conoce a la nobleza local, probablemente por haber intentado asaltarlos demasiadas veces, pero ahora no los ataca con una espada, se codea con ellos. Entiende cómo funciona el poder en la sociedad franca y se desenvuelve mejor que la mayoría de los que nacieron en ella. En pocos años, Normandía se convirtió en una máquina bien engrasada de paz y prosperidad. Se acabaron las incursiones vikingas navegando por el Sena. ¿Y Rollo? Se volvió casi mítico. Una historia incluso afirma que colgó anillos de oro de un árbol durante 3 años solo para demostrar que nadie se atrevería a tocarlos. Eso es un liderazgo audaz o la versión medieval de una exhibición. Antes de morir alrededor del año 932, Rollo expandió aún más su territorio, recibiendo más tierras como agradecimiento del rey. ¿Su legado? Una dinastía de duques que convirtió a Normandía en una potencia. Pero espera, un giro inesperado. Un siglo y medio después, uno de los descendientes de Rollo está a punto de alcanzar su máximo nivel. Les presentamos a Guillermo. Originalmente conocido como el Bastardo, un apodo encantador, está a punto de ganarse un título mucho más genial, el Conquistador. Guillermo no solo gobierna Normandía, sino que pone la mira al otro lado del canal.
Lidera sus fuerzas en una de las batallas más legendarias de la Edad Media. En teoría, su campaña parecía una locura, como intentar ganar la lotería mientras te persiguen osos. Pero Guillermo lo consigue. Se convierte en rey de Inglaterra, convirtiendo Normandía de un ducado regional en la plataforma de lanzamiento de un imperio al otro lado del canal. Y así, sin más, una pequeña base vikinga se convierte en el corazón palpitante de una de las mayores historias de poder de la Europa medieval. Normandía pasa de saquear costas a escribir libros de historia. No está mal para un grupo de paganos amantes del mar que solo querían un trozo de propiedad frente a la playa. ¿Te gusta esta personalidad? Imagina una tierra tan rica que su riqueza impulsa un auge en la construcción. Nuevos pueblos, monasterios, lo que sea, surgiendo por todas partes. Con casi 700.000 residentes, es una de las regiones más pobladas del país. Pero hay un pequeño contratiempo. Este lugar está gobernado por un niño. El padre del pobre hombre cae muerto con solo 8 años y de repente Guillermo es el duque de Normandía. ¿Conoces esa famosa frase de la Biblia? «Ay de la tierra cuyo rey es un niño». Sí, esa es la situación aquí. Es como una receta para el desastre. La autoridad es débil y todos pueden oler la crisis que se avecina, especialmente entre la nobleza normanda. Ahora bien, esta no es una tierra cualquiera. El ducado de Normandía, como cualquier otro principado del reino, se rige por un sistema feudal. El duque reparte porciones de tierra a sus leales señores, también conocidos como vasallos, a cambio de su lealtad y obediencia inquebrantables. Cuanto mayor es el territorio del señor, mayor poder ostenta, por lo que, naturalmente, se pelea constantemente con sus vecinos por más tierras. Sin embargo, cuando muere el padre de Guillermo, los señores normandos sospechan un vacío de poder y la situación se desata rápidamente en el caos. La muerte del duque no es solo una tragedia, sino una invitación a las élites para ajustar viejas cuentas, jugar a juegos de poder y luchar por castillos, monasterios y todos los recursos económicos a la vista. Pero esperen, algunos de estos señores incluso están planeando arrebatarle todo el ducado. Para lograrlo, no se detendrán ante nada, incluyendo asesinar a los parientes de William y reclamar sus lugares. Todos buscan influir en el joven William, moviendo sus piezas en el tablero de ajedrez, averiguando dónde caerán. La infancia de William está básicamente rodeada de muerte y traición. Una noche, un hombre se cuela en su habitación, mata a su protector mientras duerme y desaparece entre las sombras. Es un momento escalofriante para el joven duque. Al crecer en un entorno tan violento, William aprende 2 lecciones vitales desde muy temprano. Nunca confíes en nadie a tu alrededor, y cuando llegue el momento de ejercer tu poder, hazlo sin dudarlo. Y pronto demostrará lo bien que ha aprendido estas lecciones. Avanzamos un poco, y Guillermo ya es adulto, listo para demostrar que ya no es un niño vulnerable. Cuando un señor del oeste de Normandía se apodera del castillo de Pfalz, donde creció, donde nacieron tanto su madre como el propio Guillermo, se enfrenta a su primera prueba real como líder. El castillo es enorme, imponente, y no es solo una fortaleza. Es un símbolo de poder, una insignia de autoridad. El duque debe recuperarlo, no solo por las tierras, sino para demostrarle a la nobleza que va en serio. Si fracasa, su credibilidad sufrirá un duro golpe. Si triunfa, enviará un mensaje claro y contundente. El joven duque ha llegado para quedarse. Ahora bien, retomar Pfalz no es tarea fácil. Esta fortaleza es una bestia.
construida sobre un afloramiento rocoso de 40 metros de altura y protegida por 2 ríos, es una estructura de piedra casi impenetrable, una rareza en Normandía en aquella época. El castillo tiene 2 patios separados por un gran foso, torres con vallas de madera para protección y sólidas murallas de piedra que resisten arietes. En resumen, este lugar se ríe de cualquiera que crea que puede entrar sin más. Así que Guillermo no intenta asaltarlo directamente. No, recurre a la clásica estrategia de asedio. La idea es cortar los suministros del castillo, bloquear cualquier movimiento de entrada o salida y esperar a que los habitantes mueran de hambre o se rindan. Es un juego de paciencia lento y brutal. Y aunque los historiadores desconocen los detalles del asedio, la teoría más probable es que terminó bastante rápido. La mera presencia de Guillermo bastó para obligar a los rebeldes a rendirse sin luchar. Eso sí que es una auténtica maniobra de poder. El mensaje es claro: Guillermo no se anda con rodeos. Con esta victoria, el control de Guillermo sobre Normandía se refuerza. Pero, por supuesto, los elementos rebeldes no desaparecen sin más. No, ahora que está al mando, lo atacan directamente. En 1046, el duque planea una tranquila cacería de fin de semana con los principales señores de la Baja Normandía, sin saber que muchos de ellos conspiran en secreto para asesinarlo. Estos conspiradores han jurado eliminarlo, y la situación está a punto de complicarse aún más. Era una conspiración para derrocar al duque, un ejemplo clásico de revolución palaciega, o, si se quiere, un ambicioso juego de sillas musicales. Pero, como suele ocurrir, alguien oyó la conspiración. Presas del pánico, corrieron a advertir a Guillermo. Al parecer, Guillermo no perdió el tiempo. Montó en su caballo, probablemente de forma dramática y heroica, y cabalgó hacia el este. No fue un simple paseo a caballo, sino 96 kilómetros a través del bosque, una carrera desenfrenada para escapar de enemigos que lo pisaban los talones. El futuro de Normandía estaba en juego, pero, tras lo que debió ser una cabalgata bastante intensa, llegó al pueblo de Vales y encontró refugio. Este intento de asesinato, sí, va a dejar huella. A partir de este momento, William ya no es un alma dulce, inocente y compasiva. No, ahora es el tipo de persona que prefiere no oír oposición. De hecho, si pudiera enviarles a sus enemigos una señal de prohibido el paso, probablemente lo haría con gusto. Empieza a aparecer una beta despiadada, y eso no es solo un defecto de carácter, es un punto de inflexión. Ahora, el joven duque Guillermo ya está harto de la división de Normandía. Es hora de unificar la tierra bajo su bandera, ¿no? Pero, un momento, aún es joven, aún no cuenta con una potencia militar que lo respalde. ¿Y los que se enfrentan? Tienen experiencia, ejércitos y vasallos muy poderosos. Guillermo tiene que ser creativo. Entra en escena por la izquierda, su brillante jugada política. En 1047, Guillermo se dirige a la corte del rey Enrique I de Francia. «Oye, necesito un poco de ayuda», dice. Y no es que Guillermo esté siendo dramático. Después de todo, esta es su primera gran rebelión desde que se convirtió en duque. Y no olvidemos que, en el mundo de la Francia feudal, el rey es el pez gordo. Guillermo es, técnicamente, vasallo de Enrique, y un ataque contra él es un ataque a la autoridad real. Así que Enrique, siendo lógico, accede a respaldar a su vasallo. Después de todo, Guillermo es el único príncipe legítimo, y cualquiera que diga lo contrario está, bueno, equivocado. Así que se unen. Guillermo, con sus 550 hombres, recibe un buen refuerzo de 950 soldados leales a Enrique. Ahora, con este respaldo real,
Guillermo tiene una nueva y brillante carta de legitimidad. Está librando la batalla correcta, con el apoyo adecuado y, sin duda, con el rey adecuado respaldándolo. Los rebeldes, por otro lado, tienen algo más de efectivos, unos 1100 hombres, y un motivo bastante sólido. Si ganan, se apoderarán del ducado. Pero entonces, un giro inesperado. Justo antes de que comience la batalla, uno de los rebeldes se acerca a William. Este hombre, Hugh de Tesson, sí, ya sé, el nombre suena como si estuviera a punto de audicionar para un papel shakespeariano, formó parte del complot original para asesinar a William hace apenas unas semanas. ¿Y ahora? Está listo para una tregua. Se acerca, le da una bofetada a William en la mejilla y dice: «Listo. He cumplido mi juramento. Juré que te golpearía primero. Ahora estoy a tu servicio». Es decir, si eso no confunde a todos, no sé qué lo hará. De repente, unos 250 rebeldes deciden cambiar de bando. Y así, sin más, los rebeldes se ven superados en número, la moral se desploma y sus posibilidades son tan sombrías como un martes lluvioso. A las 10 en punto, la batalla comienza. Se oyen insultos, resuenan gritos de guerra. El típico caos previo a la batalla. Pero William no es un tipo cualquiera que ataca a ciegas. Es un genio de las tácticas de combate que aprovecha el terreno a su favor. Sabe que hay un río a 9 kilómetros al oeste, así que empuja a los rebeldes hacia él, consciente de que es una pesadilla para los soldados con armadura pesada. De repente, los rebeldes se encuentran entre la espada y la pared, bueno, entre un río y un duque despiadado, y así la batalla se convierte en una masacre. Las fuerzas de Guillermo arrasan con los rebeldes. No se menciona a los prisioneros. Digamos que la cosa se puso sangrienta. ¿El río? Bueno, la leyenda dice que se tiñó de rojo. Uf, después de Valez, nadie es tan insensato como para desafiar a Guillermo. Es oficialmente el hombre más poderoso de Normandía, el duque, el que manda. Ahora, sin embargo, necesita estabilizar la situación, traer la paz. Así que hace lo que cualquier gobernante astuto haría. Invoca la tregua de Dios. Nada de guerras de miércoles a lunes y nada de combates durante las grandes festividades religiosas. Hasta ahora, esto era una norma de la Iglesia. ¿Pero William? Ah, no, lo lleva un paso más allá. Lo sanciona como ley. Menudo ejemplo de convertir un mandato religioso en tu arma política personal. Supongo que cuando ganas, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Imagínense esto. Los normandos se preparan para una de las operaciones militares más audaces de la época medieval. Pero aquí está el giro inesperado. Mientras todos disfrutan de su cerveza y se mantienen al margen del drama real, Guillermo está, bueno, planeando una invasión a gran escala. Y como siempre, no les da tiempo a nadie a recuperar el aliento. Es básicamente una fusión de ataque sorpresa y batalla campal, y está totalmente en su libro de jugadas. Ahora retrocedamos al año 1066. En Inglaterra, el rey Eduardo está a punto de exhalar su último suspiro. La corona está en juego y Guillermo dice: «Por fin me toca». Pero aquí está el truco. Eduardo, en su lecho de muerte, supuestamente le entrega la corona a su amigo de mayor confianza, Harold. Sí, Harold. Al día siguiente, Harold es coronado rey de Inglaterra, mientras todos los demás aún están reservando sus entradas para el funeral real. Guillermo, como es natural, no está impresionado. Está furioso. Está furioso. Según su lógica legal, la primera declaración de un heredero es la única legítima, porque ya sabes,
Los gobernantes moribundos pueden estar un poco distraídos, pero los ingleses se centran en la última promesa hecha, así que ambos bandos tienen reyes legítimos. ¿Y quién va a resolver ese debate? Fácil, Dios. ¿Pero cómo va a elegir Dios? Ah, claro, el campo de batalla. Así que Guillermo decide tomar cartas en el asunto y literalmente cruzar el Canal de la Mancha con un ejército de 15.000 hombres y caballos. ¿Se imaginan el caos? Son 1.000 barcos y todos cruzan el canal en plena noche. No tienen ni idea de si funcionará, pero ¿y si falla? Normandía está en serios problemas. Es decir, claro, sobre el papel, parece la trama de una película de acción medieval. Pero Guillermo tiene la logística, el liderazgo y la determinación para lograrlo. Así que, ¿quién dice que no funcionará? Ahora bien, para llevar a cabo esta locura, Guillermo necesitaba el apoyo de tantos nobles como fuera posible. Así que, en marzo de 1066, los reunió a todos, les presentó su propuesta y, por supuesto, algunos se mostraron escépticos. Era una apuesta arriesgada, nunca se había hecho algo así. ¿Cruzar el canal con una flota enorme? ¿Combatir en un reino totalmente diferente? Estos hombres pensaban, ¿seguro que quieres hacer esto? Pero Guillermo, el charlatán, les contaba una historia de riqueza, gloria y victoria. Si ganaban, tendrían riquezas inimaginables. ¿Y adivina qué? Picaron el anzuelo. Guillermo consiguió el apoyo no solo de los normandos, sino también de los bretones y los flamencos, todos con la esperanza de llevarse un trozo del pastel real. Avanzamos rápidamente hasta la gran fase de preparación. Guillermo tiene que actuar con rapidez. Necesita barcos, soldados, caballos y suministros urgentemente. Y cuando digo rápido, quiero decir rápido. Encarga una flota de 1.000 barcos, todos construidos con roble y madera de playa de los bosques de Normandía. Talan 7.000 árboles. Nada del otro mundo, solo una deforestación informal para un plan de batalla medieval. Luego está el tema de los caballos, 5.000, porque ninguna invasión está completa sin caballería. Y encima, miles de soldados, marineros, cocineros, herreros. Es básicamente una ciudad medieval móvil sobre el agua. A mediados de julio de 1066, las fuerzas de Guillermo se reunieron en un enorme campamento base cerca de la costa. Más de 15.000 personas en total, soldados, carpinteros, cocineros e incluso palafreneros. ¿Te imaginas intentar alimentar a toda esta gente durante 2 meses? Consumieron toneladas de comida, literalmente. 30 toneladas de trigo, 20 toneladas de avena, 15 toneladas de paja, 100.000 litros de agua para los caballos y, por supuesto, los 26.000 galones de vino. Ya sabes, para levantar la moral. Es como la fiesta medieval más intensa del mundo. Pero en serio, esta operación es enorme y se trata de pillar desprevenido al nuevo rey de Inglaterra antes de que tenga la oportunidad de organizar una defensa. Al final, Guillermo tiene los recursos, la mano de obra y la audacia para lograrlo. Y con el trono inglés en la mira, está listo para hacer historia, les guste o no a los ingleses. Imagina alimentar y cuidar a un ejército que no solo marcha por países, sino que también transporta miles de caballos, todo ello con estándares de higiene medievales. ¿Pensabas que tu factura del supermercado era alta? Intenta mantener 2,2 millones de kilos de estiércol de caballo y 2,9 millones de litros de orina de caballo. Sí, esa era la cantidad de desechos que tenía que gestionar el ejército de Guillermo el Conquistador. Y ni hablar del hedor. Malas condiciones laborales, ¿verdad? Pero aquí está el verdadero problema.
la logística. Esta fue la operación militar definitiva. El ejército se quedó esperando en el puerto porque el viento no les acompañaba y los barcos estaban varados. Pero lo que realmente hace impresionante esta operación es cómo William logró mantener todo y a todos unidos. Durante meses mantuvo a las tropas alimentadas, bien abastecidas y con la moral intacta. Nadie se dio la vuelta y huyó a casa. Eso, amigos míos, no es poca cosa. En aquellos tiempos, las batallas debían ser decisivas. Solo había una oportunidad de ganar, así que Guillermo necesitaba un ejército capaz de enfrentarse al nuevo rey, Haroldo, que se veía formidable. Pero antes de irrumpir y conquistar, tenían que entrenar, y no cualquier entrenamiento. Esto era algo de otro nivel. Estos hombres y sus caballos provenían de toda Europa. Imagínate lanzarlos al centro de una batalla sin preparación alguna. No iba a ser. Necesitaban aprender a trabajar como una máquina de precisión. Uno de los grandes retos era dominar el arte de abordar barcos con 5.000 caballos. Tenían que subir a bordo a estas bestias sin provocar el pánico. La idea era evitar cualquier ola que pudiera perturbar a los caballos. No se permitían sementales mareados. Los normandos, descendientes de vikingos, tenían experiencia en el mar, pero esta era la primera vez que se embarcaban en algo de esta magnitud. Los caballos se cargaban cuidadosamente en los barcos durante la marea baja, sin que los barcos se balancearan para asustarlos. Incluso se les entrenaba para que se mantuvieran quietos en los barcos sin corcovear ni entrar en pánico. La habilidad y la dedicación que se requerían tanto de caballos como de jinetes eran impresionantes. Un desliz, quizás un grano de arena en el lugar equivocado, y todo podía salir terriblemente mal. Pero contra todo pronóstico, la operación transcurrió sin contratiempos. Tras 6 semanas de preparativos, el 12 de septiembre de 1066, las tropas finalmente abordaron los barcos. Pero sorpresa, no se dirigieron directamente a Inglaterra. Su primera parada fue un pequeño puerto en la bahía del Somme. Después, navegarían hacia su destino previsto, Pevensey. La espera fue larga, pero el 28 de septiembre los vientos finalmente les favorecieron. A las 6 de la tarde, la flota zarpó. A una velocidad rápida de 5 nudos, partió hacia Inglaterra. Solo que a la mañana siguiente, Guillermo se encontró solo frente a la costa, sin barcos a la vista. Sus hombres debieron pensar, bueno, esto es un desastre, pero Guillermo, la calma definitiva bajo presión, decidió darse un festín. Nada dice, lo tengo todo bajo control, como disfrutar de una comida abundante mientras sus tropas entran en pánico. Todo está bien, muchachos, debió pensar. Una comida reconfortante era justo lo que necesitaban, como ese comentario que hace un piloto cuando hay turbulencia. Estamos bien. No te preocupes. A medida que avanzaba el día, reapareció toda la flota y los normandos estaban listos para desembarcar. ¿Y adivina qué? Ningún enemigo a la vista. Harold y sus tropas estaban en el norte, todavía enfrentándose a los noruegos. No había moros en la costa y los hombres de Guillermo llegaron a la costa. El escenario estaba listo para escribir historia. Y aquí está la cuestión. Guillermo estaba listo para la batalla. Ya no la evadía. Quería una confrontación decisiva y sabía que si Harold, el rey enemigo, caía, tomar el control sería mucho más fácil. Así que, a pesar de mantener la paz el mayor tiempo posible, a veces hay que arriesgarse. Avanzamos rápidamente hasta el 14 de octubre de 1066. La batalla de Hastings. Los 8.000 hombres de Guillermo están alineados en un campo empinado, divididos en 3 grupos.
Primero, los arqueros, unos 1000, luego los 5000 soldados de infantería y al final los 2500 caballeros a caballo. Los normandos no eran unos guerreros cualquiera. Estos hombres eran maestros en la lucha a caballo. Contaban con caballos cuidadosamente criados, intrépidos y curtidos en la batalla. Pero aquí está el giro inesperado. El ejército de Harold ya dominaba la zona. Conocía el terreno y sus fuerzas estaban apostadas en la colina de Senlac, observando a los normandos que se acercaban. El escenario estaba preparado para una batalla que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa y normanda. Imagínense esto. La escena se desarrolla en una colina de unos 40 metros de altura. Abajo, el ejército de 8000 hombres de Guillermo el Conquistador está alineado en una cresta de tan solo 7500 metros de largo. Justo en medio de esta formación, Harold tiene a sus Carls, los mejores muñecos de acción medievales, guerreros duros y hábiles. Los ingleses son conocidos por sus soldados de infantería, y déjenme decirles que estos tipos son auténticos profesionales del combate cuerpo a cuerpo. Están tan apiñados tras un enorme muro de escudos que uno pensaría que están celebrando un pogo medieval. Pero hay más. Harold tiene la ventaja, literalmente. Esto es crucial porque, como todos sabemos, es mucho más difícil para una caballería romper una línea de infantería bien formada, sobre todo cuando está encaramada en una colina. Así que los ingleses están listos para defenderse. Mientras tanto, William está en una situación difícil. Tiene que cargar de cabeza, ya que no hay espacio para escabullirse. A las 9 de la mañana da la señal y sus arqueros empiezan a disparar, una maniobra clásica para debilitar al enemigo. Los arqueros son como los cañones pesados del mundo medieval, sobre todo cuando disparan contra filas de infantería apiñadas. Pero la colina obra su magia, haciendo de los ingleses un blanco más difícil. Además, los ingleses lanzan jabalinas desde lo alto de la colina, lo que da la impresión de que los normandos acaban de alistarse para un castigo severo. Así que, al estilo clásico de «no tenemos nada que perder», William envía a la infantería. Masacre. Es como lanzar a un grupo de hombres contra un muro. No logran pasar. Ahora, los normandos están sumidos en el pánico. ¿La primera fase de la batalla? Un desastre total. Están siendo masacrados y la moral se desploma más rápido que una roca en el fondo de un pozo. Así que, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Guillermo reclutó a la caballería cargando con todas sus fuerzas. Dijo, «Tenemos que abrirnos paso entre ellos o estamos perdidos». Pero hay un giro inesperado. Guillermo se cae del caballo. Y en el fragor de la batalla, polvo, sudor, caballos por todas partes, los rumores corren como la pólvora. Los normandos empiezan a creer que su líder ha muerto. Caos total. Es como un juego de teléfono medieval, solo que con más espadas y sangre. Ahora, este es el famoso momento en el que William supuestamente se levanta el casco para revelar que, sorpresa, sigue vivo. No es un simple comandante. Tiene que demostrarles a sus hombres que sigue al mando. Porque seamos sinceros, un líder tiene que ser visto liderando, ¿no? A las 11 de la mañana llevaban 2 horas de lucha ininterrumpida. Normalmente, las batallas de aquella época no duraban mucho más. Pero esta no era una batalla cualquiera, era la batalla misma. Ninguno de los bandos se rendía. William tenía que idear un plan, y rápido. ¿Qué hacía entonces? Decía usar el truco más viejo del mundo, la falsa retirada. Imagínense, las tropas de Guillermo fingen huir y los ingleses, creyéndose vencedores, los persiguen. Pero aquí está el truco.
todo es una trampa. En el momento justo, los normandos se dan la vuelta y, ¡zas!, los ingleses caen en la trampa. Se precipitan desde sus posiciones elevadas, totalmente expuestos, y de repente se desata el caos. Ahora los ingleses son vulnerables y los normandos están en plena campaña. Los ingleses pierden la ventaja y con ella su mejor oportunidad de mantener la línea. Los normandos son como tiburones en un frenesí de alimentación. Pasan las horas y tras un brutal baño de sangre de 7 horas, por fin llega la gran final. William envía un escuadrón de 4 hombres para rematar el trabajo. En medio de la batalla, Harold recibe un flechazo en el ojo. ¡Ay! Pero así se hace si se busca un reino. Claro, brutal y directo. Al calmarse la situación, los ingleses han perdido 3.000 hombres y los normandos 2.000. Guillermo es ahora el conquistador indiscutible de Inglaterra y nace el título de Guillermo el Conquistador. 2 meses después, el día de Navidad de 1066, Guillermo llegó a Londres, no solo como duque, sino como rey de Inglaterra. Y así, Normandía dejó de ser solo un lugar para convertirse en un legado. Imagínense esto, 40 metros de pura y sangrienta determinación. Harold, el hombre al mando, tiene a 8.000 de sus mejores guerreros firmes en una cresta. Pero hay un problema. La cresta solo tiene 7.000 metros de largo. Menudo apretujamiento. Ahora, Harold tiene a sus Carls de la casa, esencialmente las estrellas de rock del mundo guerrero, alineados en el medio. Estos tipos no solo luchan, viven para luchar. Los ingleses son conocidos por ser como erizos en la batalla, pequeños, a pie, y con una muralla de escudos impresionante. Estos tipos son de la mejor infantería de Europa, así que sabes que van en serio. Y con ellos encaramados en la cima de una colina, la defensa es prácticamente lo suyo. Es como tener una posición elevada en una partida de Risk, pero con espadas. Los normandos, en cambio, tienen caballería, así que pueden moverse más rápido. Pero aquí está el truco. La colina dificulta que esa caballería haga prácticamente cualquier cosa. Es como intentar atravesar una fortaleza con una goma elástica. Guillermo, el líder normando, no tiene tiempo para maniobras sofisticadas. Tiene que ir directo al corazón, lo que significa un ataque frontal, el tipo de plan del que te arrepentirías en el momento en que empieza. Da la orden y al grito de Normandía, Sren y sus tropas cargan. ¿Pero los ingleses? Dijeron, ¡qué monada! Se burlaron. Es como una charla basura a la antigua, pero con lanzas y escudos. A las 9 de la mañana comienza la diversión. Guillermo desata a sus arqueros. Si bien los arqueros pueden ser excelentes para debilitar al enemigo, como en esos calentamientos previos al juego, la colina no les favorece. Y para colmo, los ingleses empiezan a lanzar jabalinas desde arriba. Así que, como era de esperar, la infantería de Guillermo se lanza a asaltar la colina. Adelanto, es una masacre. La primera fase de la batalla, un desastre catastrófico. Casi se podía oír el golpe en la cara desde el campamento normando. Pero Guillermo no se rinde tan fácilmente. Envía a la caballería con la esperanza de que rompan las líneas inglesas. ¿Y adivina quién lidera la carga? El propio Guillermo, porque claro, un líder que no está en el meollo del asunto simplemente, bueno, no lidera. Pero entonces, con un toque verdaderamente dramático, Guillermo se cae del caballo. De repente, los rumores corren como la pólvora. ¡Está muerto! ¡El duque está muerto! Y en el caos de la batalla, rodeado de sudor, sangre y caos, el pánico se extiende como una mala conexión Wi-Fi. Aquí es donde la cosa se pone legendaria. William, siempre el showman, aparece, se levanta el casco
y se presenta ante las tropas. «Aquí sigo, muchachos», grita, animando a las tropas con su característico gesto de «soy el jefe». Al fin y al cabo, un líder lidera desde el frente, y William no va a dejar que sus hombres piensen que se ha rendido sin luchar. A las 11 de la mañana, la batalla llevaba 2 horas en plena ebullición, algo bastante habitual para una refriega medieval. Pero esta no era una escaramuza cualquiera. Había mucho en juego, y ninguno de los bandos se rendiría. Guillermo sabía que debía encontrar la manera de romper las defensas inglesas y expulsarlos de la colina. ¿Qué hacía entonces? Sacaba de la manga un viejo truco normando: la retirada fingida. La idea era simple: fingir huir y engañar a los ingleses para que los persiguieran colina abajo. Porque nada dice victoria como huir, ¿verdad? Los ingleses, creyendo haber ganado, comienzan a cargar colina abajo en persecución. Craso error. Acababan de caer en una trampa. De repente, las fuerzas normandas dan la vuelta y comienzan a atacar. Los ingleses, ahora fuera de su posición defensiva, quedan completamente expuestos. Es como si les hubieran dado vía libre a los normandos para masacrarlos. La sangre corre y los ingleses pierden la oportunidad de mantener la colina. Es una masacre de proporciones épicas. Para entonces, la batalla llevaba ya 7 horas. William sabía que era la hora de la verdad. Necesitaba terminar esto, y rápido. Así que envió un escuadrón de asalto, y en el caos, una flecha dio en el blanco, directo al ojo del rey Harold. Una de las maneras más eficientes de reclamar un trono. Sin papeleo ni burocracia, solo un rey muerto y un nuevo gobernante. Y así, tras el derramamiento de sangre y el caos, la batalla termina. El balance final: 3.000 ingleses y 2.000 normandos muertos. Guillermo, ahora conocido oficialmente como Guillermo el Conquistador, se alza victorioso. Apenas 2 meses después, el día de Navidad, es coronado rey en Londres, sellando su lugar en la historia. Ya no es solo un duque normando, es el rey de Inglaterra, cambiando el curso de la historia con su brillantez sangrienta, brutal y estratégica. Y así, amigo mío, es como se conquista un reino. Bienvenido al salvaje mundo de la geopolítica medieval, donde una corona no era suficiente y las reuniones familiares se convertían en campos de batalla. Así que aquí está el escenario. Nuestro personaje, Guillermo, ejecuta la maniobra definitiva en 1066 al arrebatarle la corona inglesa a Normandía. De la noche a la mañana, Normandía pasa de ser un ducado respetable a un peso pesado internacional, algo así como una banda de garaje local que de repente encabeza el cartel de Glastonbury. Tras su victoria, la influencia de Guillermo alcanza un máximo histórico. Para la década de 1067 no solo gozaba de gran prestigio, sino que era prácticamente el líder de Europa. Inglaterra, bajo su férreo control, se convirtió en el reino más centralizado del país. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, su cargo como duque de Normandía seguía vigente, lo que lo convertía en una figura importante también en el norte de Francia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El rey de Francia, quien técnicamente es el jefe de Guillermo, porque el feudalismo es raro, de repente descubre que su reino parece un poco, insignificante, menudo egocéntrico. Imagina ser el rey y darte cuenta de que tu vasallo acaba de volverse más poderoso que tú. Incómodo. Así que ahora tenemos esta encantadora paradoja. Guillermo es a la vez rey por derecho propio y vasallo de la corona francesa. Es como si tu empleado se convirtiera de repente en el director ejecutivo de tu rival, aunque aún asista a las reuniones de los lunes. ¿La tensión política?
palpable, el drama delicioso. Pero espera, hay más. Guillermo puede morir en 1087, 21 años después de su gloria suprema, pero eso no calma la tormenta. Oh no, la lucha entre Normandía y la corona francesa da inicio a un siglo y medio de rencores, quejas y una guerra abierta. Avanzamos rápidamente hasta 1189. Ricardo Corazón de León aparece, quien no solo es duque de Normandía y rey de Inglaterra, sino que ahora también es el orgulloso dueño de la mayor parte de Francia, gracias a una astuta combinación de herencias y estratégicos saludos. Mientras tanto, el pobre Felipe Augusto, el verdadero rey de Francia, probablemente contempla su reino como si fuera la última porción de pizza en una fiesta a la que ya no está invitado. El imperio de Ricardo se cierne sobre él, Felipe suda la gota gorda y todos los caminos conducen a un enfrentamiento épico. El destino de Normandía pende de un hilo. El escenario está listo, que comience el caos medieval.